Vamos a abarcar el primer ejercicio de este tercer tema. Lo que busco aquí es no solamente reforzar, practicar, refrescar la utilización de las fórmulas financieras, sino que puedan ver cómo cuantitativamente hablando, a nivel de planes de inversión, a nivel de planes de incentivos para los empleados, como es este ejercicio, se puede ver, se puede reflejar la pérdida de poder adquisitivo. Como también pueden haber casos en donde se presentan ganancias, pero claro, llevándolo a un contexto, aquí sí me voy a alejar un poco de Graymatter Technologies, vamos a llevarlo ya a un contexto más venezolano. Podemos ver cómo el Departamento de Compensación del área de recursos humanos de la empresa donde trabaja le aplicó durante el año los siguientes incrementos salariales generales a sus empleados. Para simplificar, yo no voy a tomar en cuenta el cargo del empleado, la experiencia laboral, ni voy a tomar en cuenta cómo son los escalafones a nivel de compensación. Simplemente voy a decir que como plan durante el año se propusieron esta escala de incrementos salariales en diferentes periodos, en este caso meses del año. Y claro, la idea es tomar como referencia el salario de un trabajador, nuevamente sin ser muy específico, pero asumiendo que al principio del año ganaba 5 millones de bolívares y considerando que al cierre del año, ya sería en diciembre, la inflación acumulada fue de 7.000%, vamos a determinar una serie de preguntas acá. Primero, el salario que va a devengar, es decir, que va a recibir el trabajador al final del año, considerando todos estos incrementos. Luego vamos a analizar si estos incrementos salariales realmente compensaron o no la inflación. Luego vamos a determinar una tasa de incremento salarial que sea promedio trimestral, de tal manera de llevar un orden. Esto es útil para planificarse, en el sentido de que, ok, en vez de estar lanzando esta cantidad de incrementos que son variables en distintos puntos del año, vamos a determinar una tasa de incremento que sea la misma y que se vaya a aplicar a lo largo del trimestre, cada 4 meses, de tal manera de tener el mismo resultado para diciembre. Esa es la idea de este cálculo. Y por último, vamos a hacer la verificación, ¿ok? Vamos a ver cómo ha impactado el tema de la inflación en el poder adquisitivo del salario del trabajador al final del año. Entonces aquí vamos a aplicar una serie de fórmulas y bueno, sigan conmigo de ejercicio. Fíjense que yo procuro aquí resolverlo por pasos. Los invito a que inculquen este hábito de, en vez de estar lanzando fórmulas o de estar ubicándolas, primero vamos a ordenar la información y vamos a hacer el ejercicio por pasos, por segmentos. Lo primero que vamos a determinar es el valor futuro. Entonces, el monto obtenido por el trabajador al final del año se va a determinar mediante el cálculo de este valor aplicando una tasa de crecimiento compuesto. Aquí la base, como les había comentado, es el interés compuesto. Entonces, claro, si ustedes toman los 5 millones base y lo van multiplicando por los factores de crecimiento salarial, van a llegar al resultado. Es decir, la idea es, y estos son los factores de capitalización, que vayan incrementando el valor. Primero se le añade el 50%, luego este monto acumulado, como se va a reinvertir, se le va a aplicar este factor. Pongo aquí 1 más 1 porque es 1 más 100%. ¿Ok? Y 100 entre 100 es 1. Y lo mismo con 200 y con 300%. De tal manera que un trabajador en esta empresa para diciembre va a estar recibiendo como salario 180 millones de bolívares, que suena una cantidad bastante considerable. Pero bueno, imagínense, aquí yo estoy evaluando la inflación, pero por ejemplo, en Venezuela hay que considerar también las tasas de cambio y hay que ver cómo la devaluación impacta en el poder adquisitivo si se van a adquirir divisas con esta cantidad. Y claro, hay que evaluar también, piénsenlo, también en un área como lo que sería, por ejemplo, las prestaciones sociales. Habría que ver en qué momento pedirlas y en qué momento se van a liquidar, porque claro, sería un anticipo o adelanto, y claro, ver con esa cantidad de dinero si vale la pena mantenerlo o si se va a utilizar para algún fin. De hecho, inclusive la Ley Orgánica del Trabajo tiene un artículo donde se desglosa lo que se tiene que llevar, ¿verdad? Lo que se tiene que, a nivel de trámite y a nivel de documentación,
se tiene que justificar para qué se van a utilizar las prestaciones. Pero bueno, ya aquí volviendo al ejercicio, aquí la idea es ver si se compensó la inflación con los incrementos salariales. Entonces, en el segundo paso, voy a ser un poco más técnico, pero ya hicimos el trabajo de alguna forma. Hay que calcular una tasa de incremento nominal porque ya incorpora la inflación. Esta tasa de incremento anual se tiene que comparar con la tasa de inflación generada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este factor, hay que calcular un factor de crecimiento salarial único. Y para eso lo que vamos a hacer es simplemente esto mismo que calculamos aquí arriba, lo vamos a volver a determinar, ¿ok? Sin considerar este valor. Fíjense que si nosotros hacemos el cálculo, lo hacen con su calculadora poco a poco, 1 más 0,5. Ese resultado lo multiplican por 1 más 1 y así van sucesivamente, les va a dar 36, ¿ok? Y si despejamos la i de esta ecuación, prácticamente pasamos este 1 restando para el otro lado y lo multiplicamos por 100, tenemos una tasa nominal de 3.500%. Una tasa de incremento que es bastante elevada. Se puede decir que a lo largo del año esta fue la tasa de incremento salarial global. ¿Qué sucede? Que cuando la comparamos con la inflación, que es de 7.000%, quedamos cortos. Inclusive es la mitad. Entonces, ¿cómo se verifica esto? Con la tasa de interés real. Ya les había mostrado. Básicamente, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar este factor, ¿de acuerdo?, de la tasa nominal y hay que descontarle, hay que extraerle a esta tasa la inflación. De tal forma que si hacemos este cálculo y le restamos 1, tenemos una pérdida de poder adquisitivo del 49,30%. Es decir, para el final del año, a pesar de que el trabajador va a ganar más bolívares, va a poder adquirir un 49, bueno, pueden ver casi la mitad, digamos, de bienes y servicios en función a lo que era el principio del año. Entonces, durante todo el año, el trabajador perdió casi la mitad del poder adquisitivo del dinero, a pesar de que hubo compensaciones con el salario. ¿De acuerdo? Ahora, eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando calculemos el flujo de caja en términos reales. Pero ahora vamos a determinar la tasa promedio y esta tasa es trimestral. Entonces, lo que hay que hacer es considerar lo siguiente. Vamos a replantear la fórmula. Si ya sabemos que la tasa, porque esto es producto del despeje de la fórmula general de valor futuro, si la tasa es igual a la raíz n de el cociente de ambos valores y queremos calcular el valor, es decir, la tasa trimestral, tenemos que considerar que en un año hay 4 trimestres. Entonces, claro, adaptamos eso, los 180 millones de bolívares los dividimos entre los 5 millones iniciales y le sacamos la raíz cuarta. A ese resultado le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 porque es una tasa, y aquí tenemos la tasa de incremento salarial trimestral, que sí se aplica y lo pueden verificar. Si ustedes aplican la fórmula matemática y dicen, bueno, 5 millones multiplicado por 1 más este factor elevado a la 4 les va a dar 180 millones o aproximado. De tal manera de que se tiene una tasa fija y es más fácil hacer proyecciones y planificaciones de lo que sería la compensación. Por último, vamos a ver el poder de compra, pero no lo vamos a ver en términos porcentuales como pasó en el inciso B con la tasa de interés real. Vamos a considerar el flujo de caja. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos los 180 millones, ¿ok? Es lo que vamos a recibir en diciembre, pero vamos a descontarle un periodo, todo el año, vamos a quitarle la inflación, que en este caso pongo 70 porque es 7.000%. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de esta cantidad? Que el poder adquisitivo, en realidad, es lo que tú podías comprar con 2 millones de bolívares al principio del año. Entonces, como pueden ver, se ve el impacto de la inflación a nivel de salarios. Y pueden ver cómo esto impacta en la disponibilidad y en el efectivo de los empleados y cómo de alguna manera tenemos que hacer rendir el dinero, lo tenemos que utilizar. Con esto abarcamos el primer ejercicio. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema número 3 a partir del siguiente video.